Hola a todos y a todas. Reciban un cordial y cariñoso saludo desde la Casa Museo de la Matemática Educativa de La Laguna, en la isla de Tenerife. Me quiero sumar a este aniversario que están celebrando de los 40 años de la TALE, nada menos que 40 años. Yo he tenido la suerte de tener, sobre todo al principio, una relación muy estrecha con esta sociedad y sus componentes, como es obvio, y se han creado ahí unos lazos de amistad, de afecto y de admiración también, como no. Y quiero sumarme, no dándoles una lección, porque ya mi tiempo pasó, sino quiero hacer una especie de reportaje, un reportaje ayudado de algunas imágenes para demostrar una especie de teorema que viene a decir algo así como que la Tales ha sido una sociedad muy importante para la educación matemática de España e incluso más allá de nuestra frontera. Ustedes saben que, bueno, muchos de ustedes saben que nosotros iniciamos este proceso de creación de sociedades en distintos lugares, empezando en el año 1977, aquí precisamente en La Laguna. Creamos la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, en unos momentos que quizá para los más jóvenes pues habría que hacerle ver que el año 77 fue pues 2 años después de que la vida de este país cambió radicalmente en muchísimos aspectos. Entonces había como una especie de ebullición en los distintos ambientes, las personas que tenían determinadas inquietudes y que no las podían desarrollar en la etapa anterior, por razones que no voy a entrar en ellas, pues ese fue el ambiente en el que se creó esta sociedad. Fue una especie de explosión de ideas, de iniciativas, y tuve mi primer contacto con personas de la TALE, pues en una de nuestras jornadas, me parece que fue en el año 80, no estoy seguro de la fecha, pero sí recuerdo que fueron Antonio Pérez y Antonio Martín los que vinieron y compartieron con nosotros aquella jornada. Fue un encuentro muy entrañable, como las 2 personas que vinieron lo son, y a partir de ahí, pues ya digo, se estableció un contacto y una vivencia que quiero compartir con ustedes pues, a través de estas imágenes que les voy a ir dando. La primera es esta. Ese llavero que ustedes ven ahí me lo regaló en su momento, no recuerdo exactamente el año, pero iba a ser el año 80, el año 81, pues el gran Antonio Aranda. En él, como ven, aparece la figura de Tales, que yo conservo y que utilizo de manera habitual. Así que, como ven, el lazo fue estrecho. Y en aquel momento, además, estaba muy... se había popularizado mucho una canción de Le Luthier, que era el teorema de Tales, ¿no? Ese que dice, si 2 o más paralelas, si 2 o más paralelas, son cortadas, etcétera, etcétera. Yo creo que todos los que estuvimos con Antonio Aranda en aquel momento llegamos a comprender que este podía ser el himno de la sociedad TALE. Que por cierto, este fue una canción que a mí, claro, como matemático, pues me gustó y me impactó. Y en uno de los viajes que hice a Argentina tuve la suerte de conocer a una persona que conocía a Guastavino. Y entonces le hice llegar la idea que nos permitiera hacer una versión coral de este famoso teorema, y nos lo permitió, y lo hicimos. El coro Carpe Diem, del que yo tomé parte también, pues la pusimos incluso en las AEN que aquí se celebraron, la cantamos, y ahí me di cuenta que una de las estrofas que tiene la canción y que yo decía, Tales de Mileto, resulta que no es Tales, sino tal es Tales de Mileto. Ese golpe muy propio del Luthier, ¿no? Bueno, eso fue una parte muy bonita, porque vi el entusiasmo que había en aquellas personas
entre ellas, como digo, Antonio Aranda, ¿no? Esta imagen yo la considero como una especie de imagen histórica de lo que podía ser el movimiento asociativo de nuestro país, ¿no? Fue en diciembre, aprovechando el puente de diciembre, nos desplazamos desde diversos lugares a Sevilla. Y ahí aparece Sevilla por primera vez, y me la van a oír decir más veces, casi en plan letanía, ¿no? Ahí nos reunimos los que en aquel momento pues trabajábamos en distintos grupos. Creo que la única sociedad que estaba constituida en aquel momento era la nuestra, pero ya había esbozos de sociedades en otros lugares, había grupos que trabajaban por ahí. Verán personas seguramente que todos reconocemos, ¿no? Muchos más jóvenes, como es obvio, no tienen más que fijarse en mis patillas. Bueno, y la de Antonio Pérez también. Eso indica que en todos estos 40 años ha habido una serie de cambios que lo van a ver a través de las imágenes. Cambios no solamente en los aspectos, digamos, anatómicos, sino también pues, en cosas que yo iré comentando, ¿no? Hay una segunda foto del mismo lugar y del mismo grupo, pero en este caso quien aparece ahí en primer plano a la izquierda no soy yo, sino Jacobo, porque nos turnamos para hacer la foto, o sea que ni siquiera teníamos trípode, ¿no? Muy bien. En el año 98, creo que fue en la Jaén de Madrid, pues los que estábamos en esa foto nos buscamos y nos hicimos una para recordarnos aquel grato momento y aquellas gratas jornadas que celebramos allí. A partir de ahí ya se empezaron a organizar, como digo, sociedades en muchos lugares y aparece una figura muy importante en todo este entramado, que es Gonzalo, del que hablaré lógicamente más adelante, en más ocasiones, pero que yo creo que por aquella época debía estar jubilándose o se había jubilado ya, y hizo un papel pues, muy importante, como una especie de San Pablo de la educación matemática en España, porque se dedicó a recorrer lugares, a ir a la creación de sociedades y demás. O sea que fue una figura central y clave en toda esa historia, ¿no? Para nosotros, quiero decir, cuando digo nosotros en este momento es para la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas, y yo creo que también para gran parte del movimiento asociativo que ya estaba, como digo, creándose, el INME de Berkeley, allá en California, pues fue clave. La Sociedad Canaria nos comisionó a Manolo Fernández, de feliz memoria, y a Emma y a mí, para asistir como en fin, observadores, y también participamos, tenemos nuestros paneles y todo, pero bueno, el caso es que la idea era ir a ver si lo que nosotros estábamos haciendo aquí en Canarias, pues aquello tenía sentido o no, es decir, si estábamos en el buen camino, y comprobamos que sí, que efectivamente, de manera que este congreso marcó una especie de un antes y un después en lo que se refiere a la actividad que nosotros ya desarrollamos. Aquí aparece ya Sevilla en el segundo episodio, en abril. Esa es la expedición, entre comillas, de Canarias, que fue, bueno, de la Sociedad Canaria, que fue a esas jornadas que se celebraron ahí. En fin, Pérez, Soca, que luego llegó a ser catedrático de didáctica de aquí de La Laguna. Está Manolo Fernández y está Gavino, que en aquel momento estaba en mi departamento conmigo en el instituto, ¿no? Y tenía un amigo simpático que decía que mi departamento era el único de Canarias, o el mejor de Canarias, porque era el único que tenía gabinete. Esa era la broma que le gastábamos a Gavino. Bueno, el caso es que enlazo con Emma Castelnuovo, porque en esas jornadas estaba Emma Castelnuovo y yo hice una exposición de un trabajo que había hecho en plan bisoño, como es obvio, de cómo evoluciona el conocimiento de los alumnos en torno a la representación de la tercera dimensión. Un trabajo muy interesante que hice con un colega de dibujo. Y yo, bisoño, primeras veces que asistía a una cosa de este tipo, las piernas me temblaban un poco, pero se convirtieron en un Parkinson terrible cuando vi entrar en la sala a Emma Castelnuovo, nada menos. La verdad que logré dominar mis nervios, y cuando termino la exposición, pues ella es la primera que levanta la mano y ya se pueden imaginar el latigazo que recibí. Pero en fin, la cosa fue muy dulce porque Emma me felicitó por el trabajo y yo di un suspiro profundo, ¿no? Bueno, digo estas cosas, pues bueno, están ahí en mi memoria y asociadas, pues en este caso a Sevilla.
En Sevilla se vuelve a producir otro acontecimiento muy importante para mí, que es la creación de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. No necesito hacer ahora mismo un panegírico de lo que ha sido la federación, pues yo creo que está en la mente de todos, ¿no? Fue un paso trascendental en la historia de la educación matemática en nuestro país, ¿no? Esto, el hecho de que yo fuera el segundo secretario general, primero fue Florencio Villarroya, el amigo Florencio Villarroya, y yo, pues, en fin, la Junta de Gobierno decide nombrarme secretario general, presidente a Gonzalo, y ya se puede imaginar la relación tan estrecha que me unió con él desde ese momento. Era una persona de excepcionales cualidades, con un don de gente inusitado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a compartir muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, las juntas de gobierno. Ahí vemos a la gran Concha, que era, me parece en ese momento, secretaria general de la Tales, ¿no? En fin, personas, como ven, muy ligadas a lo que ha sido la historia de la Tales. Otra de las cosas que podrán observar, sobre todo la gente más joven, es la vestimenta, ¿no? Íbamos muchas veces a estas cosas con corbatita y todo, no llegamos nada ya a los actos de inauguración y demás, pero bueno, yo digo, como son cosas superficiales, pero bueno, ahí está. Juntas de gobierno tuvimos muchísimas, ahí tenemos a Antonio Pérez una vez más, otra, yo diría que un factor común muy interesante de esa primera etapa de formación y de puesta en marcha de todas estas cosas, ¿no? Empezamos a hacer seminarios en distintos lugares. Este fue uno que se hizo en Benidorm, que hablaba del perfil del profesor, y yo no sé si fue el propio González o quien tuvo la ocurrente idea de hacernos todos una foto de perfil, claro, porque era de lo que estábamos hablando precisamente, ¿no? Bueno, otra actividad que nace, pues, en Andalucía, de la mano de un andaluz, que Pepe Romero, a quien todos verán, sentado en el suelo en la parte derecha. La parte derecha de la imagen, al lado del Arnulfo, que es el de las gafas oscuras, el combustible Arnulfo. Pepe Romero y su hermano Sisto también han sido dos personas centrales en toda esta historia. Pueden identificar a otras personas que luego han sido destacadas en distintas facetas. Por ejemplo, quien no conoce a Juan Emilio, no es jovencito como está ahí, a Jacinto Rivera. Bueno, quiero decir que las Olimpiadas pasan a ser también una parte importante del trabajo de la federación, y fue liderada fundamentalmente por Pepe, que era como un tanque de esos que suben paredes. Otra actividad que ha sido central y que también nace en Andalucía y que también nace de la mano de gente de la Tales es Suma, la revista Suma. Ahí tienen el primer número que se editó con una introducción muy bonita y una serie de artículos interesantes, como casi todos los que han salido en Suma. Y otra persona clave, que es Rafael Pérez, que, como saben, pues, es un trabajador incansable y que sigue dando caña. Así que un abrazo para el amigo Rafael. Otra vez Sevilla, y esta vez para el primer CIBEN. Gonzalo tenía estrechas relaciones, entabló también estrechas relaciones con gente iberoamericana, como luego verán también, y se acuerda, o se llega a la idea de crear un congreso iberoamericano de educación matemática. El primero se hace en Sevilla y fue también otro hito importante en la historia de la educación matemática. En este caso ya, como ven, traspasa las fronteras, ¿no? Creo que, bueno, por la información que he visto buscando datos del CIBEN y demás, el próximo va a ser nada menos que el 9º y se va a celebrar en diciembre de 2022 en Sao Paulo. Así que, como decíamos en aquella época, vayan preparando la hucha para ir metiendo ahí los euritos que nos dan de vuelta y poder sacar dinerillo para asistir a este congreso. Yo este es un consejo que le doy siempre a la gente joven, y es que a estos congresos es necesario, es como quien va a la Meca, ¿no? Es decir, es necesario ir allí para pasar una especie de confirmación o de reválida, ¿no? Porque es impresionante el ver a tantísimos profesores de tantísimos lugares preocupados por las mismas cosas que uno, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se crean ahí unos lazos interesantes, ¿no? De conexiones, de amigos y demás. Y bueno, ya les digo, vayan poniendo dinero en la hucha para que vayan a ese CIBEN. Otro elemento, hito en todo este entramado que estoy hablando de la educación matemática son los principios y estándares estos que tradujo Manolo Fernández. Manolo Fernández
fue el que me acompañó a mí, yo lo acompañé a él, ¿no? A Berkeley. Y, en fin, ha fallecido, pero dejó una huella imborrable en todos nosotros por su manera de ser, porque era un trabajador incansable, en fin. Ahí lo tienen, está entre Gonzalo y Javier Viruega, acompañado del gran Florencio Villarroya, ¿no? Esta obra ha marcado a mucha gente y fue la Tales la que se encargó de en fin, pasarla al castellano, y Manolo Fernández fue quien lo hizo. Por eso lo asocio yo siempre a esta obra, ¿no? Una obra, como digo, muy interesante. Otra vez Sevilla, y esta vez para desarrollar la 8ª edición del INME. El INME, como todos ustedes seguro que saben, pues es el congreso de educación matemática más importante del mundo. Se celebra cada 4 años. Se quiso hacer en el 92 por aquello del 92, pero no fue posible, no recuerdo las razones, pero es lo de menos. Lo importante es que el INME, o sea, los que coordinan el INME, no sé cómo se llama ese comité, pues deciden conceder a la federación la celebración de este congreso en España, y obviamente Sevilla era el sitio más indicado por muchas razones, y entre ellas pues que ellos se ofrecieron para liderar y para conducir esa actividad tan complicada de la sabia mano, sobre todo de Antonio Pérez, al que recuerdo siempre ligado a esta actividad. Pero esa actividad tiene para nosotros, y para mí en especial, un prólogo que les voy a comentar brevemente. Y es que ahí ven a Gonzalo debajo de una enorme carpa que se utilizó en Santiago de Chile para un congreso que se celebró en el año 1995. Es decir, que a ese congreso fuimos, digamos, comisionados, igual que les comenté antes, pues Sisto, el gran Sisto, Gonzalo y yo, y esa señora que aparece, Ofelia, mi mujer. Que quede claro que el billete de ella lo pagué yo. Bueno, el caso es que se celebró la 9ª Conferencia Interamericana de Educación Matemática, el CIAEN que se celebra también cada 4 años, y íbamos con la misión de vender, entre comillas, el ICME, que se celebraría al año siguiente en Sevilla. Lógicamente todos nos desplegamos para intentar que todo el mundo se enterase de que efectivamente se iba a celebrar. Con tan mala suerte, recuerdo como anécdota, que en aquellos días había una ola de calor horrorosa en Sevilla, como de 45, 50 grados, y claro, cuando decíamos que aquello iba a ser en julio, en pleno verano, la gente se horrorizaba, pero decían, oiga, que allí también se puede vivir, y Sevilla es una ciudad preciosa. Bueno, se vendió bien. El caso es que eso permitió, pues, en fin, establecer una serie de contactos. Gonzalo, con aquella personalidad que tenía tan encantadora, pues se enrollaba con todo el mundo, se enrollaba bien, como es obvio. Ahí lo vemos con Kilpatrick, con Miguel de Guzmán, que también ha jugado, como todos sabemos, no hace falta que tampoco le haga ningún panegírico, un papel clave en lo que es la educación matemática. Bien, en esa misma carpa, recuerdo haberle hecho esa fotografía que aparece ahí como portada de una revista Número que le dedicamos, que luego se hizo, hoy diríamos, en términos viral, porque en fin, está muy bien, una expresión muy clara, muy noble, como era él, y en fin, sé que se ha utilizado mucho. Ahí tenemos a Luis Rico, otra persona clave, con Carlos Vasco, que es un jesuita colombiano, también una figura muy importante en el mundo iberoamericano de educación matemática, ¿no? Otra vez Gonzalo, con sus relaciones y su simpatía permanente. Aquí lo vemos con Golén, recuerden a Golén, y sobre todo el que está entre Sisto y Golén, que es Freddy González, que jugó un papel fundamental en el INME 8 porque lideró todo el grupo aquel iberoamericano. Seguramente Antonio Pérez recordará también anécdotas ligadas a este personaje tan interesante, ¿no? Tuvimos tiempo para estar juntos y disfrutar de la compañía de Gonzalo y de sus aficiones. Aquí, por ejemplo, él no quería venirse de Chile sin ir a Isla Negra y estar en la casa de Neruda, digamos que promesa que logró cumplir, ¿no? Aquí lo tenemos, pues, en una de sus aficiones que todos lo recordaremos también ligado a ella, ¿no? Aquí, bueno, era una visita obligada a la Casa de la Moneda de tan infausto recuerdo en aquel momento, ¿no? En fin, dos izquierdosos como nosotros, pues no podíamos fallar a esa cita. Bueno, aquí ya empiezan
fin, las visitas a autoridades y demás para hablar de aquel magno acontecimiento. Muchas reuniones se hicieron para controlar los distintos aspectos, pero lógicamente el peso a peso se lo llevaron los compañeros y compañeras de la sociedad tales, ¿no? A los que les debemos estar eternamente agradecidos, porque fue una especie de reválida de la educación matemática española en el mundo, ¿no? Aquí tenemos al gran Antonio, en fin, de recuerdo impresionante para mí, porque además fue justamente en las jornadas que hicimos en Canarias cuando le otorgamos el premio Gonzalo Sánchez Vázquez. Por lo tanto, pues, en fin, personas, en fin, estas son las muchas bromas que se celebraron por allí, ¿no? Y, pues, intentamos también compartir con este tipo de cosas, ¿no? Estas imágenes están sacadas del libro de actas que se publicó, y bueno, es una especie de homenaje a estas personas que tantas horas echaron. Yo estoy ahí un poco de pegote, pero bueno, eché las mías, pero no tantas como ella. Y Antonio Pérez Arriba, pues, asociado a ese acontecimiento. Ahí se hacía de todo, lo mismo hablabas por el micro para decir que la comida estaba en tal sitio o tal otro, como te subías a una escalera para colocar carteles, ¿no? Que por cierto, de los carteles también eran gente joven que son muy artesanales, no como hoy que ya se hacen con con unos medios que nosotros no teníamos, obviamente, ¿no? Aquí tenemos otros combustibles. Estoy seguro que si tuvieran que hacerlo hoy, esos carteles serían de otra forma, en fin, a lo mejor no tan didácticos, pero sí mejores presentados, ¿no? Una de las sesiones, ahí ven a Lorenzo Blanco, y, en fin, aquí otra vez los dos hermanos, con la revista Suma, que ya en aquel momento tenía sus números. Otro hito asociado a la Tales, aunque sea indirectamente, es la creación del premio Gonzalo Sánchez Vázquez, que bueno, yo por supuesto ya se pueden imaginar lo que significó para mí que en un momento determinado me lo otorgaran. La verdad que fue una emoción impresionante verme ligado, pues, a la persona de Gonzalo a través de ese premio, ¿no? Está María Jesús Huelmo, la infatigable Concha, que trabajó una barbaridad, y la primera persona que recibió el compañero de Extremadura. La Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática se creó, en este caso, en Tenerife, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Pongo Puerto de la Cruz, Tenerife, porque ya saben que hay un Puerto Cruz en Venezuela, para que quede claro que fue aquí, en Canarias, con un esfuerzo que hicimos organizativo y económico incluso, para que las personas que ahí aparecen, porque son presidentes y vicepresidentes de sociedades iberoamericanas, pudieran estar. En fin, seguro que sobre todo Antonio, y pues verá ahí a Alicia Villar, que fue una líder indiscutible de aquel movimiento en el mundo iberoamericano, ¿no? La FICEN pues también está ligada a Andalucía por un nexo que todos van a entender, y es que el actual secretario general es el incansable Agustín Carrillo, que aparece ahí en la foto, un poco descolgado a la derecha, pero que ha sabido consolidar esa federación y convertirla en un fenómeno importante dentro de la educación matemática iberoamericana. La revista Unión, que creamos aquí en su momento, Antonio Martínez y yo, tiene una tremenda vitalidad y es un órgano de difusión impresionante y cuestiones relacionadas con la educación matemática. Si ustedes revisan los archivos que tengan de fotografía, verán que la mayor parte de ellas son en las comidas, porque es un sitio, lógicamente, que se presta a esa cosa lúdica, ¿no? Y ver, por fin, tantísimas caras de personas conocidas, y tenemos a Lalo, a Pérez, en fin, personas entrañables. Aquí tienen a Evaristo, por ejemplo, del que yo aprendí, bueno, fíjense en mi percha, ¿no? Eso ya casi no se usa, pero bueno, era el momento. A Evaristo, del que aprendí el tema de los concursos de fotografía y matemáticas, que todavía, Evaristo, se siguen haciendo en Canarias, creo que va con la 30 y pico edición, y tú fuiste quien nos dio la semilla, que me dicen de Juan Rodríguez o de Lalo, por favor, de Pepe Muñoz, en fin, personas, todas ellas, de las que guardo el mejor de los recuerdos, y que las nuevas generaciones sepan que todos ellos aportaron importantes granitos de arena en esta historia. Y como no les quiero marear mucho más, pues voy a terminar diciéndoles que 40 años de trabajo, y fíjense los calificativos que les doy. Primero, ininterrumpido. Ahí no ha habido ojos de guadiana, ha sido constante. Ha sido creativo, porque miren que han creado cosas ustedes.
y además ha sido generoso porque hayan trabajado con una cantidad de personas que tiende a infinito y además sin pedir prácticamente nada a cambio. Así que gracias tales, la educación matemática te debe mucho. Muchas gracias, muchas felicidades y a disfrutar de este aniversario.